Coco, ¿cómo te va? Buena mañana. Buenos días, un gusto. ¿Cómo te va? Bien, José, bien. ¿Cómo viviste ayer la distinción en el Consejo, rodeado de amigos, amigos del fútbol, pero también amigos de la vida, José? Bueno, muy bien, contento, feliz. Aparte estaba mi familia, parte de mi familia, ya que yo tengo un hijo afuera. Pero lo más importante de todo es que, como bien decís vos, estuvieron los amigos, mucha gente que hacía mucho tiempo que no nos veía. Y realmente fue una velada muy buena para mí, ¿no? Recordando los tiempos de antaño en la cual cuando era joven que empecé a ir a Central en bicicleta y en colectivo y después de estar ahí presente ante una gran cantidad de gente realmente me pareció una cosa imposible, pero bueno, te reitero, estaba feliz, ¿no? ¿Cuánto amor que genera Central en la gente, José? Cuando digo gente, digo a los exjugadores, a los ex entrenadores, pero a la gente común, a la familia, a los amigos, a los socios, que viven al club como parte de su familia, lo que genera Central en el corazón de cada hincha. Sí, sin ninguna duda Central genera, digamos, una generosidad tremenda de todo punto de vista, es decir, es un club, digamos, que fue, si bien hay que recordar que fue fundado por gente de ferrocarril, gente de trabajo, gente honesta, trabajadora, y eso a través de los años se fue multiplicando porque, ¿por qué se fue multiplicando? Porque el club se engrandeció tanto en la parte, digamos, futbolística como en la parte, digamos, deportiva, digamos, de estadio, de tener ciudad deportiva, de tener un arroyo seco y equipos que lograron campeonatos, que tuvieron Copa Libertadores de América, y bueno, eso se fue corriendo de generación en generación, ¿no? Hoy cuando vas a la cancha ves los abuelos con los nietos, que años atrás eso no se veía. Y bueno, Central, sin ninguna duda, es un imán que atrae mucha gente. José, te quiero preguntar, te tocó trabajar en Central, te tocó trabajar en grandes clubes como Vélez, Lanús, Estudiantes, pero hay algo que a mí me llama la atención, que es que cuando en estos clubes hubo dirigentes de buen nivel que trataron de hacerlo mejor, los clubes crecieron, obtuvieron títulos, se remodelaron los estadios, hubo crecimiento. ¿Cómo lo ves en la actualidad Central en referencia a esto que te cuento? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que Central se está refundando de nuevo. Es decir, a partir de la avenida de Bellosos y de su señora, junto con otros directivos, caso el ingeniero Maglia, que es uno de los vicepresidentes, con la Bianchi, que lo tuve que como jugador y le dije, dedícate a la medicina y no jugar. Una broma. Pero bueno, lo veo que Central está trayendo nuevamente la gente que se había alejado. Y no se había alejado solamente del club, se había alejado prácticamente de la parte futbolística que Central es fútbol. Y a pesar de que tiene todo, digamos, todos los otros deportes que la gente, los chicos van, caso de futsal, caso hoy me llama la atención la cantidad en la ciudad deportiva de chicas que juegan al fútbol. Y bueno, Central desde ese punto de vista. Lo perdí a Coco. Coco, ¿me escuchás? No. A ver si Lucas puede recuperarlo. Dani, recién y vinculado a lo que nos decía Coco Pascutini, yo tengo el recuerdo siempre palpable de que cuando en el año 2006, 2007 yo estudiaba el curso de técnico y uno de los docentes era el Gordo Palma, el Gordo nos decía y nos contaba a los alumnos allí del curso que él como exjugador de Central, como socio de Central, como técnico de Central, le parecía raro en esas épocas, y esto ocurrió durante un periodo de tiempo muy prolongado, los dirigentes de aquel entonces dejaban de lado a la gente del mundo del fútbol de Central. Ahí está el Coco nuevamente. Coco, charlando Sí, con sí. Daniel León, le cuento la anécdota del Gordo Palma,
que en el año Sí, 2006-2007, cuando yo cursaba el curso de técnico de AFA, él me decía a mí, a los sí. compañeros, que le llamaba la atención que los dirigentes de Central no tuvieran en cuenta esa referencia para armar toda la parte del fútbol de inferiores. Bueno, a ver, el que empezó con esto fue Adolfo Boerio, que fue el que trajo a Miguel Ignomirilo, que fue después el artífice de todo divisiones inferiores, en la cual de ahí después salió Timoteo Grigol. No te digo Don Ángel, porque Don Ángel encontró un equipo ya armado y salió su campeón de la Copa. Y a partir de la avenida Don Miguel se empezó de a poquito a poner jugadores. Lo que pasa es que, a ver, hay que estar preparado también para integrar un cuerpo técnico, digamos, de juvenil, de primera, de lo que quiera. Lamentablemente hay muchos jugadores de fútbol que terminan su carrera y se ponen a dirigir y les cuesta, es difícil estar delante de un grupo de chicos y decirle lo que realmente es esta profesión. Es una profesión, digamos, cuando hablo de juveniles, no de primera. Esta profesión de juveniles, vos le te enseñás lo que es los cuidados que hay que tener, las juntas, la alimentación, la familia, muchas cosas. Y bueno, hubo directivos, o mejor dicho, comisiones directivas que apoyaron eso y otros no, ¿no? Así le fue. La realidad es esa. Si vos haces un balance, yo te digo, en la última gestión que yo estuve, Central hace 10 años vendió por más de 35 millones de dólares, una fortuna, a Los Celso, al Nero Montoya, y bueno, la comisión que se fue vendió bien, pero realmente no hizo las cosas como correspondía. No sé el chico Belli quién lo vendió, que fue una fortuna lo que se vendió, ¿no? Y yo creo que hoy, con la nueva dirigencia, se encamina todo por un mismo sector, desde el punto de vista que se le da valor a las divisiones inferiores de nuevo, que también eso es un tema a tratar, ¿no? Porque vos cada vez que si traes un técnico que mira para abajo significa para las divisiones inferiores, es muy factible que el club salga adelante, pero si traes un técnico que te quiere 5 o 6 jugadores para comprar, no tenga división inferiores, gastar la plata esa en otra cosa. Por eso es medio complicado. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Daniel León lo saluda. ¿Cómo está usted? Le quería preguntar, ¿por qué se tardó tanto Sí, en las divisiones inferiores, en que los clubes de nuestra ciudad, tanto Newell como Central, porque yo creo que sí, la gran reestructuración llega en la década del 70, en Newell con Grifa, con sí, Bielsa, en Central con exacto, Inominielo, con usted, con Panchito correcto, Naukin también, que tuvo mucho que ver con las sí, divisiones inferiores de exacto, Central. Pero yo digo, si es Central y verdad. Newell's arrancaron en el 39, ¿por qué esa diferencia de años? Fíjate que a partir ya de fines de los 60, que comienza a darle importancia a lo que realmente es la esencia de Central y Newell's, porque antes de participar en AFA, Central y Newell's eran protagonistas, ganaban copas nacionales. ¿Por qué esos 30 años de demora en apostar a las inferiores? Bueno, yo creo que era parte también de la sociedad, digamos, los directivos de ese momento. Yo no te puedo hablar con mucha eficacia porque viví muy poco tiempo eso. Lo único que te puedo decir es que los directivos de esa época de la que vos estás hablando no pensaban en divisiones inferiores, no tenían la capacidad, digamos, de tener o de pensar en los chicos por el tiempo que había que esperar para que llegara a la primera. Vos evaluá que para que un chico de división inferior llegue a la primera necesita mínimo 3 o 4 años. Para eso tenés que tener canchas adecuadas, tenés que tener un lugar especial. Y lo que ocurre es que a pesar de que algunos pensaban, nosotros en división inferior entrenábamos en la cancha de la primera. Yo, que jugaba en la sexta división, jugábamos en la primera división. Te imaginás, todos los días partidos. Llegaba el día domingo, los de primera no podían jugar. Por eso el cambio tuvo que venir de afuera. Vino de un hombre que había sacado, que la mayoría de los jugadores, habían salido campeones con Estudiantes de La Plata, que es Miguel Ignomirielo. Y eso no solo revolucionó solamente a los directivos, sino a los mismos jugadores. Yo lo viví eso, porque cuando íbamos a los entrenamientos,
la parte física era relativa, yo te diría cero. Lo único que se hacía era jugar al fútbol. Este hombre vino con un gran preparador físico, Miguel Cancela, que ayudó muchísimo, muchísimo a los jugadores desde el punto de vista de administrar su dinero, y que Himno Mirelo le impuso la parte física, que fue fundamental después para los futuros jugadores, ¿no? José, usted fue campeón con Central como futbolista. Sí. Y fue campeón con un técnico que no era de la esencia canalla, como era Ángel Labruna, y bueno, luego sí lo pudo lograr con Pascutini. ¿Por qué a Central ahora, en estas más de 30, 40 años, le cuesta tanto lograr un título en Primera División? Bueno, yo creo que en los últimos 30 o 40 años Central también ha tenido muchos cambios en su directiva. Algunos han apoyado divisiones inferiores y otros no. Y vos es buena pregunta la tuya, para que la gente, desde mi punto de vista, te aclaro, Antes los equipos se mantenían, antes de vender un jugador, 3 o 4 años. La gente podía disfrutar del chico que salía de las divisiones inferiores. Hoy, en los últimos 20 años, no. Si vos haces un análisis, yo te hablo de algunos jugadores. Los Celso, ¿cuántos tuvo en Central? 6 meses, 1 año jugó, lo vendieron. Chico Belli, 3 meses y lo vendieron. Entonces es muy difícil armar un equipo, digamos, competitivo, que la mayoría sean de divisiones inferiores, producto de que por la necesidad de dinero. Yo creo que hubo comisiones directivas que realmente cuando trajeron a la gente que había que mandar en divisiones inferiores, no estaban capacitados. Yo te digo que mucha gente, cuando trajeron doy nombre y apellido porque no me interesa un comino, a Grossi y toda esa gente, primero que no conocían el ambiente, no conocían la ciudad. Y yo te digo, de haber estado muchos años, no le daban, uso un término vulgar, pelota a la división inferior en la Rosarina. Y yo siempre, y lo sostengo, la Asociación Rosarina tiene el campeonato muy bueno. Con decirte que yo decía, y lo digo, el que pasa a la local, como jugador, llega a la primera. Y no me equivoqué. Entonces trajimos gente que no conocía la ciudad, gente que no conocía la ciudad en todo desde el punto de vista, que no conocía, digamos, lo que es la idiosincrasia de Central, de sacar jugadores de abajo. Se empezaron a buscar jugadores de club de barrio, que me parece muy bien, pero con convenios a favor de los clubes de barrio, que era al contrario, que tendría que haber sido favorecido a nombre de Central. Una serie de cosas que realmente no hubo que hacer, pero se hizo. Volviendo a todo esto, yo creo que la venida de Belloso, en 8 meses, fíjense, tanto Ferrari como Falacci han cambiado muchísimo las divisiones inferiores. Usted haga un balance de los últimos años y fíjense la composición de las tablas de divisiones inferiores de los últimos 3 o 4 años en relación a este año. Ahora, ustedes me dirán, ¿tiene algo que ver eso? Y es relativo. A mí yo estoy convencido de que los equipos de Central en este caso tienen que sacar jugadores para primera. El problema es que Central me trae un técnico de primera, en este caso Russo. ¿Cuántos jugadores trajo Russo? Díganmelo ustedes, más o menos. ¿Cuánto trajo? ¿Cuántos trajo Vane más o menos? Trajo muchísimo. Más o menos. Bueno, ¿cuántos? Más o menos. Jugadores, ¿no? Pues entre los dos mercados, más o menos. Yo voy a ser el periodista. ¿Y por qué los trajo? Porque abajo no había nada. Sí, exacto. Y eso era una pregunta no se trabajó se trabajó para eso. Se trabajó para ganar un... Bueno, porque él al mirar para abajo, que es un técnico que mira para abajo, porque los sábados cuando puede, viene a ver las divisiones inferiores, los técnicos y yo lo viví, hubo técnicos que no conocían ni jugadores de la reserva. Entonces, vos me traes un técnico que no conoce, entonces ¿qué quiere? Jugadores de afuera.
Los jugadores afuera vienen y no son igual que el nacido en el club. En el club ya vienen con 3 o 4 años, 5, como éramos nosotros. Entonces, y sabíamos lo que era estar en el Gigante jugando con 30, 40 mil personas. Sabíamos que cuando íbamos afuera estábamos acompañados. La gente que estuvo manejando últimamente las divisiones inferiores, soy reiterativo, Néstor, le interesaba más ganar un campeonato que sacar jugadores. Y así estamos, no hay secreto. No hay secreto. De hecho, han traído muchos defensores centrales y muchos números 5 en el último tiempo. Bueno, está bien. Más a mi favor, decime una cosa. Yo tuve, no sé, 40 años. ¿Cuándo se trajo un marcador central? Al contrario, lo vendimos. Te puedo hablar de Petaco Carbonari cuando yo le fui a decir al escribano Vesco que había que traerlo. Y yo había tenido, porque ahora lo quiero contar después de mucho tiempo, con Pancho Arauzkin, que fue un gran trabajador, habíamos ido a buscar a Pochettino, a Murphy. Nos había dicho que sí el padre, y a la noche fueron Grifa y Marcelo Bielsa y se lo trajeron a Newell. Bueno, a partir de ahí, digamos, fue hacia mi persona, ¿no? Que hubo un periodista que en paz descanse, que el nieto se fue también de Central, que me mató durante 20 años. Entonces, ¿por qué me mató? Porque dice que yo perdía a los jugadores. No, mentira. Lo que pasa es que Newell en ese momento le ofreció mucho más que lo que le podíamos ofrecer nosotros, y a partir de eso para mí fue una escuela, una educación, una enseñanza. Cuando voy a buscar a Carbonari, que lo quería también Newell, tuve que poner de mi bolsillo un dinero que el club nunca me lo dio. Pero bueno, ¿dónde llegó Carbonari? A la primera, fue figura, jugó, lo vendieron, jugó en Inglaterra, y así pasó con un montón de jugadores, porque el trabajo, después cuando uno ya es más grande, tiene más experiencia, sabe con los bueyes qué hará. Entonces iba personalmente, ya Pancho Raskin ya no estaba, ya estaba grande, y yo iba y lo enfrentaba a los directivos, y lo que se le prometía se lo daba. Fíjense, para terminar mi relato, Los Celso, Montoya, ¿usted sabe de dónde vinieron? Grifa, Diego Grifa. Diego Grifa, en vez de llevárselo al papá, me lo trajo a mí. Usted pregunten por qué. ¿Hiciste pichar al 80? Sí, yo fui. Sí, en 2 minutos. Hablo de Los Celso porque es uno de los jugadores que mayormente se vendió y se vendió bien. Y entonces, pero quiero decir que el buen trato que yo le daba a Diego, a Grifa, y lo sigo, hoy está trabajando en Malasia y está teniendo está muy bien, me lo trajo a mí por el buen trato que le daba y porque le había aumentado el convenio, un convenio que a la postre fue muy bueno para él y para Central. No me pasó lo que me había 20 años atrás que me iban a robar a los jugadores. Lo que les quiero significar que para trabajar en divisiones inferiores, aparte de tener buen ojo, tener que estar rodeado de gente que piense en las divisiones inferiores, que le sirva al club, que sea honesto con el club, porque es estar en divisiones inferiores da lugar a muchos negociados. A mí me pintaron, sí. No, te decía porque estamos por cerrar el programa, está por terminar, y bueno, seguiríamos hablando todo el tiempo. Vanessa es mi nombre, discúlpame, ahora me presento formalmente. No, está bien. Te quería consultar porque vos dijiste anteriormente que Falacci y Ferrari cambiaron rotundamente las divisiones inferiores. ¿En qué considerás que la cambiaron? Mira, la cambiaron en orden. La cambiaron en volver a tener relaciones con todos los clubes de Rosario. La cambiaron en poner técnicos capacitados, digamos que de acuerdo a la categoría. Vos vas hoy a la Ciudad Deportiva a partir de las 8 de la mañana, cada división sabe dónde entrena. La trabajaron en darle de comer a los chicos que lamentablemente algunos no pueden, y ellos se encargaron de solucionar ese problema, porque antes había un montón de chicos que al mediodía no almorzaban, hoy almuerzan, y después de arreglar la pensión, es decir, en 8 meses hicieron, se los digo siempre, muchísimo, y por supuesto que falta todavía por hacer, ¿no?